¿Qué se puede decir de Sor Verónica? Aparte de que la fundadora de Jesu Comunio, que el Señor está bendiciendo para que la siga mucha gente. Hace 10 meses, o sea, yo diría de ella simplemente lo primero, lo fundamental, y es que es una mujer profundamente enamorada de Jesucristo y, por tanto, de todo lo que Jesucristo ama. Entonces, hace 10 meses, aquí en Valencia, concretamente el 10 de junio, en la misa de Acción de Gracias celebrada en la catedral por la llegada de Jesu Comunio a esta diócesis, Sor Verónica decía, conmovida, porque se ve en el vídeo que está conmovida, unas palabras que resuenan en la reciente exhortación apostólica del Papa Francisco, Gaudete et Exsultate. Ella decía, el fuego de Jesús sigue ardiendo en tantos corazones, pero hay muchos jóvenes desorientados en la primavera de su vida por la falta de Cristo. A mí en estas palabras me recordaban otras palabras de quien Juan Pablo II llamaba el santo del ordinario, San José María Escrivá. Y en una de sus homilías dice, en el esfuerzo por identificarse con Cristo he distinguido como 4 escalones: buscarle, encontrarle, tratarle, amarle. Quizá comprendéis que estáis como en la primera etapa. Buscadlo con hambre, buscadlo en vosotros mismos con todas vuestras fuerzas. Si obráis con este empeño, me atrevo a garantizar que ya lo habéis encontrado y que habéis comenzado a tratarlo y a amarlo y a tener vuestra conversación en los cielos. En la exposición que tendremos ahora, que nos dictará Sor Verónica, testigo de muchos síes, pienso que ella nos ayudará a constatar esa realidad. El fuego de Jesús sigue ardiendo en tantos corazones. Y ojalá nos impulse a tomarnos más en serio todavía el deseo que manifestaba el Papa Francisco en el mensaje para la Jornada Mundial de las Vocaciones de este año. Decía el Papa, el Señor sigue llamando hoy para que le sigan. No podemos esperar a ser perfectos para responder con nuestro generoso aquí estoy, ni asustarnos de nuestros límites y de nuestros pecados, sino escuchar su voz con corazón abierto, discernir nuestra misión personal en la Iglesia y en el mundo y vivirla en el hoy que Dios nos da. Pues tiene la palabra. Cuando voy a hablar a los sacerdotes y seminaristas, me he preparado así, cuando el padre Javier Vega me invitó a dar un testimonio sobre vocación y discernimiento, pensé, ¿qué desearía compartir con mis hermanos sacerdotes y seminaristas? Sencillamente, es imposible sostenerse feliz en el sacerdocio o en la vida consagrada sin tener un gran amor abrazado en el corazón, un gran amor abrazado en el corazón. Solo el amor entraña el impulso de la perseverancia hasta el fin. No le es suficiente al discípulo seguir una causa. Desea intimar, adentrarse en la persona del amado. Si interrogásemos a los discípulos el impacto de esa voz de fuego, sígueme, creo que lo explicarían como un enamoramiento. Cristo conquistó su corazón. Fueron imantados por la belleza, la verdad y la bondad de su persona. El enamoramiento no es algo que se decide, es un vuelco del corazón, sucede, acontece, sin casi decidirlo nosotros. Así fue, fueron, vieron y se quedaron con él aquel día. No podré olvidar jamás unas palabras del querido y recordado don Eugenio Romero, obispo, en mi última conversación con él, pocos días antes de partir al Padre. Yo le pregunté, Padre, ¿cómo cuidar nuestra lámpara para que nunca se apague? Cerró los ojos, como discípulo fiel que no acertara a responder sin entrar en la quietud de su maestro, y como en cascada me dejó caer 4 claves. Madre, donde hay crisis de vida consagrada, crisis sacerdotal, hay crisis esponsal.
crisis sacerdotal, crisis esponsal. Segundo, donde hay Eucaristía, abrazo esponsal, no hay decaimiento. Déjate hacer, déjate acompañar, obediencia para avanzar en el camino sin jamás mirar atrás. Y cuarto, comunión. Tu vocación y misión se cumplen en la comunión con tus hermanas. 4 claves que por venir de un maestro de vida son un legado a desentrañar y custodiar a lo largo de toda la vida. Y esta es la reflexión que hoy deseo compartir con vosotros. Donde hay crisis sacerdotal, hay crisis esponsal. Nos llamó para estar con Él. No podemos permitir que se abran heridas en la identidad, la total pertenencia a Cristo. Al corazón no se le engaña. Tiene hambre y sed de un único amor. Los que hemos sido llamados lo sabemos. Precisamente recordé estas palabras orando a la luz del pasaje de Jesús y la samaritana. Esta vez no me detuve tanto en el dame de beber, sino en cómo, con gran paciencia, Jesús conduce a la mujer sedienta a realizar una confesión. No tengo marido. Quedé impactada. No tengo marido. Jesús, antes de darle el agua que puede calmar la sed más honda de su corazón, le envía a buscar a su marido. Vete, llama a tu marido y vuelve aquí, me sorprendió. Entonces, su sed salió a la luz por completo. No tengo marido. Jesús completa su sinceridad. Has dicho la verdad, pero no toda. Tienes marido, no tienes marido, perdón, porque has tenido 5 y el que ahora tienes no es tuyo. La mujer no se defiende, no busca escapatoria, se deja corregir, acepta la luz proyectada sobre su vida. ¿Cuánto nos cuesta a nosotros mismos decir nuestra verdad más última? Pero aquel que escruta los corazones nos ayuda a ver el abismo entre lo que Él promete y la vida que en el presente llevamos. ¿Dónde estás saciando tu sed? ¿Dónde está tu corazón? ¿Con qué clarividencia expresa Benedicto XVI el decaer de una vocación sacerdotal? Cuando, como obispo y como hermano en el sacerdocio, me he puesto a reflexionar sobre las causas que hacen que poco a poco se vaya desmoronando una vocación tan entusiasta y tan esperanzada en sus comienzos, siempre he llegado a la misma conclusión. Ha habido un momento en que ha dejado de existir la oración callada y silenciosa, desplazada tal vez por el ruidoso celo por tantas cosas como hay que hacer, pero ahora es un celo vacío, porque ha perdido su empuje interior. En algún momento también se ha abandonado la confesión y dirección, y con ello la renovación desde dentro en presencia del Señor. Es irrenunciable ese estar con Él, que debe constituir siempre la pieza central del servicio sacerdotal. Y solo esto permite mantenerse firme en tiempos difíciles. A la luz de esta clave, deseo compartir con vosotros la carta de un sacerdote, pobrecito, que me parece sincera y transparente. Y quizá podría ser la carta de cualquiera de nosotros, también de una persona consagrada que vive en un convento. Leo la carta. Madre, el otro día salí chamuscado de vuestra casa, con la imagen de los bomberos que acuden afanados a apagar un incendio con las sirenas encendidas, alarmados, y al llegar al lugar se dan cuenta que no tienen ni una gota de agua en los tanques. ¿De qué sirve salir corriendo a socorrer a otros vacíos de oración, olvidados del Espíritu Santo? Vuestras palabras fueron fuego directo al corazón. A veces nos preocupamos tanto de la sed de los otros que nos olvidamos de nuestra propia sed. Debo enfrentarme a mi verdad. Se me va descolocando todo, hasta la fe. Yo la creía como un torreón fuerte, pero ahora está asediada por un ejército de dudas y me invade la debilidad. Hace unos días entré en la iglesia y, madre, sentí extrañeza, un gran vacío, ausencia de su presencia. Palpé una gran soledad. La belleza y dulzura de su casa ya no ejercían para mí el mismo atractivo de antes.
y una tristeza infinita me hizo gritar: ¿cómo he llegado hasta aquí? Como escribe San Agustín, queriendo he llegado a donde no quería. Apoyado en mí, carezco de estabilidad. No puedo dudar de la llamada, me ordené lleno de alegría. La persona de Jesucristo irrumpió en mi vida y me arrebató. El sacerdocio me parecía un don inestimable. Daría lo que fuera por volver a experimentar los días en que mis manos temblaban ante el misterio en la consagración. Y sin embargo, ahora, recién ordenado, comenzaron a darme responsabilidades, a considerarme. Desde el inicio incluso tuve el apoyo de mi obispo y confieso que me gustaba, me sentía valorado. Pero rápidamente todo empezó a tragarme. Me enredé en 1000 ocupaciones y quedé atrapado por el activismo, la parroquia, las familias, los enfermos, los pobres, los jóvenes, las peregrinaciones y campamentos, las diversas actividades pastorales, las interminables reuniones en las vicarías y delegaciones. Hice de la misión el centro de mi vida y quería responder y agradar a todos, demasiado preocupado por dar una talla, comparándome con otros sacerdotes admirados y tratando de imitarlos. Valoré mi vida y la de mis compañeros sacerdotes por los éxitos cosechados. Pero ¿de qué me sirve ser tan buscado y reconocido si yo siento dentro de mí, un gran vacío? A veces he sido tentado de caer en un victimismo. Soy siempre el que da, aquel del que se espera soluciones y respuestas. Me descubro huyendo de las dificultades que me plantean, rehuyendo a las señoras de la parroquia para que no me encuentren en el despacho. Unas veces no cojo el móvil bajo excusa de estar atendiendo a alguien y otras veces salgo disparado fingiendo que me llaman al móvil. Vivo la vida a una velocidad de vértigo. Muchos días celebro la Eucaristía como un autómata, con rutina, sin prisa por lo siguiente, por lo que siempre me parece urgente. Rezo precipitado la liturgia de las horas y a destiempo, y mis ratos de oración los convierto en lectura de algún libro de espiritualidad o de teología. Pospongo el sacramento de la penitencia y me cuesta estar disponible para la dirección espiritual porque siento mucha inseguridad. Vivo queriendo sanar a otros y soy yo el que necesita sanación. Me siento solo en medio de una multitud que reclama al pastor, pero yo siento pérdida de vida. Trato de paliar la soledad tantas veces enfrascado en el ordenador, en los correos, en arreglar papeles y a veces incluso buscando compensaciones que aún me consumen más. ¿Para esto me hice sacerdote? Yo sé que no. Creo que di por supuesto el amor y lo dejé enfriar. En el fondo, fiel a sus cosas, pero sin estar con él. Queridos seminaristas, ¿dónde estáis? No os asustéis. ¿Está en crisis este sacerdote? ¿O al tener el valor de pararse y ponerse frente a la verdad, puede ser este un tiempo de gracia, un tiempo favorable? En el Evangelio de Mateo se anuncia que el sol se oscurecerá, que la luna ya no dará luz, que las estrellas caerán del cielo. Entonces es la señal de que llega el Hijo del Hombre. Cuando comienzan a desplomarse los astros que constituyen nuestros puntos de referencia, que parecían irrenunciables, puede ser el despuntar de un nuevo adviento en la vida, un momento en el cual el Señor pueda por fin traspasarse a nosotros y hacerse realidad ese vivo yo, mas no soy yo, es Cristo quien me vive, quien vive en mí. Él quiere que nuestra trampa se rompa y escapemos, porque quien se prefiere a sí mismo termina por perderse a sí mismo. Benedicto XVI. Tantas veces son necesarios años para comprender que mi seguimiento no consiste en conquistar un reino para Cristo, sino en dejar que venga a nosotros su reino. No estás lejos del reino, podría decirnos hoy Jesús. Pero ¿estás dentro? ¿Estás dentro? ¿Me estás siguiendo como siervo o como héroe conquistador? Su gracia consiste en hacernos salir de nuestro territorio a su reino de servicio y humildad.
Es necesario ayudarnos a pasar de una primera respuesta generosa, llena de celo, fuerte, buena, pero tantas veces según los propios criterios, sin dejarme a mí, pasar a la adhesión rendida a Cristo y a su querer. Todo debe ser entregado. También nuestros talentos, capacidades, que podrían llegar a esclavizarnos si no son puestos al servicio de la Iglesia. Me conmueve el capítulo 21 de Juan, contemplar un nuevo encuentro. Ahora es el resucitado con Pedro, como una segunda etapa de la llamada. Es el resucitado el que en la victoria de su amor ilumina y caldea el corazón herido de Pedro. ¿Me amas? Tú lo sabes todo, Señor. Tú ayer me viste en el patio del sumo sacerdote. Pero tú sabes que te quiero. Qué bien comprende ahora Pedro quién es Jesús y quién es Él. Necesitaba sentirse amado cuando no tenía nada que presentar para ser merecedor de amor. Ha conocido que el amor de Dios es amor totalmente gratuito y no premio por la propia bondad y los esfuerzos de la entrega. Ya no afirmará más, daré mi vida por ti, sino daré tu vida en mí, daré tu vida en mí. Volviendo a abrazar al amor, ¿me amas?, acoge también el verdadero don del discipulado. El resucitado volvió a decir a Pedro, sígueme. El resucitado, sígueme en la victoria de su amor. Nunca puede haber lugar para el desánimo o para el desaliento, jamás, que podría incluso comprometer la maduración de la vocación. Pasemos a la otra orilla, a la orilla del resucitado, y allí solo una pregunta, ¿me amas? ¿Me amas? Segunda clave. Donde hay Eucaristía, abrazo esponsal, no hay decaimiento. Fue curioso que me dijera esto. Eucaristía, abrazo esponsal, no hay decaimiento. Fue en esta clave donde don Eugenio y yo nos detuvimos más tiempo. Le conté 2 momentos decisivos en mi vida. Él gozaba tanto compartiendo la fe y me dijo, esta experiencia no solo es para ti. La fe, al comunicarla, crece. Pues esta es mi ocasión, compartirla con vosotros. El primer momento fue aquí. Creo que el despuntar de mi vocación tiene mucho que ver con Valencia. Fue aquí, por primera vez, donde vi a San Juan Pablo II. Fue en una misa con ordenaciones sacerdotales. Se ordenaba mi hermano mayor. Era el 8 de noviembre del 82, en el Paseo de la Alameda, por aquí, ¿no?, junto al cauce del río. Me cautivó la belleza y plenitud que vi en Juan Pablo II. Y pensé, este hombre tiene un gran amor en el corazón. Verdaderamente está desposado. Me fascinó el celibato. Y es padre, con una fecundidad única. San Juan Pablo II no se limitaba a celebrar la Eucaristía, sino que era Eucaristía con Jesús. La Eucaristía era su forma, traspasaba su vida y su vivir. Y que yo viera esto, que no estaba en un momento templado de la vida, realmente era la santidad. Este testigo de Cristo fue un terremoto de gracia en plena adolescencia. A partir de este encuentro mi corazón quedó tocado. Lo que te estás perdiendo, me dije, ¿de qué te sirve ganar el mundo entero si te pierdes a ti misma? Comprendí el gozo incomparable de ser cristiana, el gozo incomparable de ser cristiana. Y que la llamada de Dios, la virginidad, es un precioso don. No es una renuncia al amor, como dijo en la homilía bellísima. Que solo la apertura al Espíritu Santo configura y da plenitud a la vida. Me fue evidente viendo a un testigo de Cristo. Y el segundo momento es una experiencia vivida en una Eucaristía, al inicio de mi vida religiosa. Eucaristía, abrazo esponsal. Pero para entender esta gracia de aquel día, primero os quiero contar mi rebeldía. Mi camino de seguimiento a Cristo, para los que no me conocéis, comenzó en un monasterio de clarisas de clausura hace 34 años. Cuando se entra en la orden franciscana, las primeras palabras que se escuchan felizmente y se graban en el corazón son: la forma de vida es vivir el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, sin glosa. Y yo me dije, pues a por ello.
porque cuando una ama quiere conocer todo de la persona amada. Y comencé a devorar el Evangelio y a leer todo lo que me pudiese dar luz para entender el Evangelio. Los padres de la Iglesia, grandes teólogos, textos de los papas, la espiritualidad de los santos que encontraba. Al adentrarme en el Evangelio me fascinaba Jesús, verdadero Dios y verdadero hombre. Me enamoraba su amor humano divino, que de verdad me hacía exclamar, solo tú, Señor, solo tú, ¿a quién voy a seguir? Pero también me encontraba a mí misma en el Evangelio y es impactante, ¿no? Porque en la humanidad de Cristo iba descubriendo mi identidad, mi vocación, misión y destino. Pero tengo que confesaros que en cada Eucaristía, al llegar a la súplica, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme, me causaba rebeldía. Que no era digna de que entrara en mi casa me era evidente, pero que una palabra suya me bastaba no me era evidente. Le quería entero y le decía, Señor, a mí no me basta solo tu palabra para temperar mi sed de amor. Te necesito a ti como inseparable vivir. Me consolaba ver que a otros también les pasaba como a mí, que bien expresaba esta sed el padre Orbe, jesuita, hombre, sacerdote y hombre, porque parece que es cosa de mujeres el amor, pero no, ¿eh? Con su ternura del niño del reino, decía, tengo hambre inmensa de tu persona, de todo lo tuyo, de tu carne y sangre. El abrazo me parece poco, Jesús, soy todo tuyo, tú eres mío, busco la unidad, busco un mismo querer y no querer. Un espíritu en dos cuerpos, ni siquiera dos cuerpos. Busco ser una sola carne contigo, carne sacerdotal, carne sacerdotal. La entraña de la criatura, precisamente por ser criatura y absolutamente dependiente de su Creador, tiene entrañas de oblación, de ofrecimiento, entrañas de Eucaristía, como escribe Juan José Ayán en su libro Para mi gloria los he creado. Bueno, en estas peleas fui a un cursillo de formación con otras hermanas clarisas. Yo tenía 27 años y el cursillo lo impartía un franciscano al que le pude comentar en privado, Padre, yo no puedo dudar de la vocación, de que Cristo es el amor de mi vida, sí, pero desearía vivir más plenamente ese ser mujer, ser esposa, ser madre. Yo lo había visto en Juan Pablo II, el desposorio y la paternidad. Yo quiero eso. ¿Eres tú la que deseas esto?, me preguntó el fraile. Claro, no. Es más bien él quien ha puesto este deseo que solo él puede llevar a plenitud. Te pregunto, ¿tú vives la Eucaristía? ¿Vives de la Eucaristía? Sí, creo que sí. Si ahora Jesús estuviese aquí presente, real, en carne, ¿qué harías? Pues, Padre, me lo comería a besos. Lo abrazaría para no soltarlo jamás. El Padre, lleno de ternura, me dijo, hermana, tu sed esponsal es sed eucarística. Vayamos a la Eucaristía. Aquel hombre me indicaba la luz, he ahí el Cordero de Dios, me abría los ojos que yo tenía retenidos. El amor estaba ahí, delante de mí en cada Eucaristía, y yo tan torpe para reconocerlo. Me invitaba a tender todo mi ser hacia él y dejarme tomar. Y esta fue la gracia como consagrada, ¿no? Pensaban los sacerdotes, abrazo esponsal, Eucaristía, sin él imposible. Dios me salió al paso cuando aquel padre en la homilía hizo memoria de los gestos de Jesús en la última cena. Tomó el pan en sus manos, levantó los ojos al cielo y lo bendijo, lo partió y se lo dio a sus discípulos. Estos 4 gestos, tomar, bendecir, partir y repartir, expresan la vida de Jesús. El sacerdote tomó una forma en la mano sin consagrar, son momentos de fuego, ¿verdad? Y nos dijo, el Señor nos da su cuerpo en forma de pan. Impresionante, porque Jesús, siendo Dios, se hizo el más pobre de los pobres. El pan tenía un significado especial en la vida de Jesús. No es casualidad que eligiese esta realidad pobre y simple. Solamente granos de trigo y agua le dan consistencia. Y llega a ser pan por medio del fuego. El pan es maleable, dócil a las manos que le trabajan, incluye la disposición interna a dejarse romper en pedazos para ser repartido y consumido.
Pero el sacerdote explicaba esta similitud con nuestro ser pobre de criatura. La criatura es pobre, indigente, necesitada del don de Dios incluso para existir. Jamás un pan soñaría que por sus propiedades fuese digno de transformarse en el cuerpo de Cristo. Pues igual la criatura no osaríamos jamás ni soñar el cristianismo, el don que su Creador le reservaba, ser morada de la Trinidad. Vendremos a Él y haremos morada en Él. Ni nuestra pobreza ni el pecado impiden la sobreabundancia de amor de Dios. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado. Nada ni nadie puede impedir que Dios sea fiel a su designio salvador. Y el momento fue cuando dijo Jesús, levantó los ojos al cielo. Muy pronto, cuando levante con mis manos el pan y el vino, tras la efusión del Espíritu del resucitado, contemplaréis que el pan y el vino son ahora el cuerpo y la sangre de Cristo. Y entonces vuestro corazón, también levantado hacia el Señor, exclamará: este es el misterio de nuestra fe. Preguntó: ¿creéis que este pan es el cuerpo de Cristo? El cuerpo de Cristo. Yo pensé, este es el misterio de nuestra fe. Pero qué misterio tener fe. Me di cuenta que tenía fe. Y esto fue la revolución de toda mi vida. Tengo fe. ¿Por qué veo? No puedo mirar y no ver que ese pan es el cuerpo de Cristo, de mi amado. Todo es gracia. Fue el impacto de tener fe. ¿Por qué tengo fe? Todo es gracia. Yo pensé, creo firmemente que este pan es el cuerpo de Cristo. No puedo mirar sin creer. ¿Qué es esto? Un paso más, continuó con tono de gravedad el sacerdote. ¿Creéis también que la criatura está presente Cristo? Creo, Señor, pero aumenta mi fe. Sí, creo que el pobre pan es portador de la riqueza de Cristo, pero creo también que la criatura, pan vino, es capaz de Dios, portadora de la vida de Dios. Qué misterio el don de la fe, qué misterio el don de la fe, qué misterio ser cristiana, qué misterio el don de la fe. Puede parecer muy simple, pero es lo que dejaría, solo compartiría. Es impresionante ser cristiana, tener fe, creer que ese pan es el cuerpo de Cristo, ¿no? Y luego el sacerdote partió el pan, voy corriendo. ¿Cómo se me grabó el chasquido, el ruido de este momento dramático, santo? El dolor del pan partido hace estremecer a toda la iglesia. Jesús, rompiendo el pan, se rompía a sí mismo, obedecía hasta la muerte. Se rompe un pan de cruz y obediencia y se escucha aún: sí, Padre, por ellos me consagro. Ante este gesto sacrificial de inmolación, el sacerdote nos invitaba a no estar pasivos en la Eucaristía, porque, como decía San Agustín, es también nuestro misterio el que se celebra en el altar. Él quiere hacer de nuestra vida Eucaristía. Esto para un sacerdote dice fortísimo, ser Eucaristía con Él. La Iglesia no puede celebrar el sacrificio de la misa sin ofrecerse a sí misma para ser sacrificada junto con Cristo, von Balthasar. Y el sacerdote nos invitaba a poner junto con el pan nuestra vida. Dentro del yo grande de Cristo está comprendido el pequeño yo del cuerpo, que es la Iglesia. Está incluido también tu pequeñísimo yo, que a su vez dice a los que tienen delante: tomad y comed, este es mi cuerpo que yo quiero ofrecer en sacrificio por vosotros. ¡Qué misterio! De lo más profundo del corazón nace esta súplica: rómpeme, Señor, como te rompiste tú, para dar luz a la Iglesia. Quiero ser pan puro de Cristo, expresaba el corazón ardiente de San Ignacio de Antioquía. Lo repartió. Tomad mi cuerpo entregado, tomad mi sangre derramada. Cuerpo entregado, sangre derramada. Escribía von Balthasar, en la Eucaristía arde nuestro corazón. Es como una declaración de amor del corazón ardiente de Dios. ¡Qué incomparable ternura y caridad! La Eucaristía es el sacramento de la comunión nupcial entre Dios y el hombre. Por la Eucaristía Él se traspasa a mí,
Su amor humano divino está en mí, el cuerpo de Cristo es mío, su sangre es mía, su espíritu me configura a Él y me hace un solo cuerpo con mi comunidad eclesial. Que ellos también sean uno en nosotros, rezaba Jesús. Sed esponsal, sed de comunión. La Eucaristía es el más acabado de los abrazos salvadores. No podemos tener nostalgia de nada. Es el más acabado de los abrazos que el Creador ha dado a su criatura. Beso de resurrección que configura, redime, santifica y salva. Beso de resurrección. Dios salva ungiendo, cristificando en el Espíritu Santo. He aquí la mayor de las gestas de la historia, que la carne en su debilidad, lejos de ser enemiga del Espíritu, sea portadora del mismo. El hombre es llevado a vivir en carne y sangre a la altura del Espíritu, a plenitud insospechada, porque la gloria de Dios es el hombre viviente y la vida del hombre es ver a Dios, como decía bellísimamente San Ireneo. Sí, entonces sí, entendí que la forma de vida era vivir el Evangelio. Cuando entrañas el cuerpo de Cristo, cuando te comes el amor de la vida, cuando la palabra se hace carne, entonces el Evangelio es el inseparable vivir y da sentido y respuesta a todo, a la vida, al vivir, a todo. Es la respuesta a todo. Y se despierta desde lo más hondo la necesidad de orar, de retirarse a orar, porque el amor quiere tener a la vista al amado. La oración nace del amor, aplicar todas las energías a ver, escudriñar y contemplar la humanidad de Cristo encarnado, cómo vivió en la tierra, cómo trataba con cada uno, cómo miraba, cómo escuchaba, cómo sonaba el timbre de su voz, cómo caminaba entre los suyos, cómo se retiraba a orar cuando la multitud lo buscaba. Contemplar su persona en oración, en el cenáculo, en la pasión, y que el resucitado viviera en la tierra. Es la presencia radiante del resucitado en la tierra. Contemplar su figura humano-divina, cómo no conmoverse ante Cristo, el Maestro, que se hizo discípulo y que puesto de rodillas se sumía en oración. Nosotros no éramos capaces de aprender, a no ser viendo a nuestro Maestro y oyendo con nuestro oído su voz. Se trata de un aprendizaje por comunión de espíritu con la humanidad de Cristo, San Ireneo. ¿Cuántas veces le he preguntado también a Jesús acerca de sus noches de retiro? Me tiene muy intrigada esto, a solas con el Padre. Y también acerca de su respuesta en el Evangelio de Lázaro. ¿Acaso no son 12 las horas del día? 12 horas tiene el día solo, 12 horas tiene la noche. Noches de oraciones largas eran las de Jesús. Las acciones de Jesús iban precedidas de largas vigilias. 12 horas tiene el día, 12 la noche. Es necesario que nuestro hacer esté atravesado por su presencia, al igual que nuestro descanso. El que duerme sobre el Evangelio arranca sus tesoros. Padre Orbe. El que no gusta al Señor, el que no se entrega a la oración, podrá decir 1000 cosas luego de Jesús, pero lo hará como quien conoce solo de oídas. Qué dicha para vosotros también, seminaristas, el estudio de la teología. No es estudio, es comunión con la humanidad del amor de vuestra vida. Que os ayude a interiorizar la fe, a pensar la fe con hondura. Una fe, como decía Juan Pablo II, enteramente pensada. Una fe enteramente pensada, una fe fielmente vivida. Y ahora sobre el discernimiento, tercera clave, déjate hacer, déjate acompañar. Obediencia para avanzar en el camino sin jamás mirar atrás. Esto va sobre todo para los sacerdotes. En un discurso el Papa Francisco dijo: cuando te encuentras ante hombres y mujeres consagrados que no saben discernir lo que sucede en el corazón, alerta. No saben discernir es una falta de dirección espiritual. ¿Por qué la necesidad de la dirección espiritual? Es bienaventuranza mendigar, sentirse pobre, necesitado. Necesitamos ser acompañados. Primero, para custodiar el amor.
para custodiar el amor y saber discernir qué voces ayudan a configurarnos con Cristo y qué voces y sentimientos enfrían, atenazan o incapacitan para la vocación a la que hemos sido llamados. Ser acompañados para evitar caer en tentaciones que distorsionan la realidad y pueden difuminar el camino verdadero y llevarnos a un estancamiento espiritual, incluso al desánimo o a tomar decisiones precipitadas no deseadas. En zonas de niebla plomiza, desde dentro de la tormenta, cuando todo se vuelve oscuro en torno, no somos capaces de ver el camino de salida sin ayuda de alguien experimentado en el discernimiento. Para custodiar el amor y segundo, para la misión de dirigir a otros. Es necesario, escribía San Juan Pablo II, que todo sacerdote al servicio de los hermanos tenga él mismo la experiencia de la misericordia de Dios a través de la propia confesión periódica y de la dirección espiritual. Si uno no se deja acompañar, no sabrá valorar, no sabrá para qué acompañar, qué camino seguir, cómo orientar, hacia qué meta seguir, guiar. No es fácil encontrar un padre espiritual, nos dicen tantos discursos el Papa Francisco, no es fácil, porque la dirección no es una conversación sin profundidad ninguna entre compañeros. Es importante ser muy sinceros en la búsqueda de un director espiritual, los sacerdotes, y no buscar un cómplice, alguien que me guíe en la línea del menor esfuerzo, que me diga lo que quiero oír, sino buscar a alguien que sepa leer mi vida en verdad, incluso por debajo de mis contradicciones, ambigüedades y a veces mentiras. Déjate hacer, me repetía siempre don Eugenio, déjate hacer, Dios hace, el hombre es hecho, déjate hacer. La docilidad y obediencia a las manos de Dios conllevan tomarse muy en serio nuestra dirección espiritual y querer vivir en la luz, en la verdad, renunciando a nuestro instinto de querer ser los dueños de nuestra propia vida. ¿Valoro la dirección espiritual o es el último recurso cuando me veo al límite? ¿Qué es lo que verdaderamente abrimos al discernimiento y qué es lo que ocultamos o evitamos presentar? ¿Presentamos nuestra vida con camuflajes, manteniendo una fachada o en verdad y transparencia? ¿Acogemos la luz que se nos da o nos defendemos, tratando de que se nos dé la razón? ¿Afronto los acontecimientos como algo personal o trato de justificarme diciendo que he seguido la opinión del director y así no recaigan sobre mí las posibles consecuencias de mis decisiones? Cuando me es difícil seguir lo que se me indica, busco un montón de otras opiniones. Lo visto en el discernimiento lo llevo a la práctica con alegría y prontitud o con victimismo, como esclavo que soporta lo que se le impone. Son preguntas que nos pueden ayudar a discernir si vivimos en verdad la dirección espiritual como un yugo pesado o con inmenso agradecimiento por tener pastores que nos quieren, que se entregan a nosotros con tanta gratuidad y generosidad. Somos gracias a Cristo y a la Iglesia. Qué triste es cuando alguien se escucha que en lugar de agradecer, preferimos anclarnos en el lamento, no tengo a nadie, y quedarse paralizado. Respecto al acompañamiento de dirigir a otros y discernimiento, el discernimiento me evoca la imagen de Juan en la última cena. El Padre ha hablado también del discernimiento. En un clima eucarístico, recostado en el pecho de Jesús, pegado al latido trinitario, así estaba Juan. El discípulo amado nos enseña a entrar en el silencio de Jesús, a permanecer en su honda intimidad con el Padre, para que el discernimiento y la palabra nazcan de la escucha. Todo lo que he oído a mi Padre en mi espíritu os lo he dado a conocer, y el Espíritu os lo enseñará todo, solo Él. El verdadero discernimiento es don del Espíritu Santo. Hay dones naturales que nos capacitan para un cierto grado de discernimiento, pero estos dones no penetran en lo profundo, en lo más íntimo del hombre. Allí penetra solo el Espíritu, que todo lo escruta y sondea, hasta las profundidades de Dios, como decía San Pablo. ¿Quién puede entrar dentro de sí y comprenderse a sí mismo? Imposible. No podemos llegar a conocer al hombre en profundidad sin el Espíritu, porque hemos sido creados a imagen y semejanza de Dios
y el misterio del hombre solo se esclarece en el misterio del Verbo encarnado, como cita la Gaudium et Spes. El discernimiento, y en la misión de acompañar también de nuevo me evoca la figura de San Juan, que en todo su evangelio pronuncia prácticamente una sola palabra, él propiamente, es el Señor. Reconoce al punto la presencia del resucitado que viene a dar sentido y fecundidad a la esterilidad de toda una noche sin pescar nada. Reconoce que Jesús está ahí e inmediatamente se lo comunica a Pedro. La cualidad más importante del acompañante es la sensibilidad a la presencia del resucitado, que disipa toda duda. Es el Señor, está ahí. En cierto sentido, Juan desaparece y quedan Jesús y Pedro. Permitidme un desahogo. Desde los 28 años he estado dedicada a la formación de jóvenes, al discernimiento. Sigo en ello. No tengo ni idea. Creo que jamás se aprende a dirigir. Cada vez siento más temor y temblor al tener frente a mí una persona que es tierra sagrada. Cada persona es un misterio. Cuentan que una persona rica, después de ver cómo Madre Teresa de Calcuta cuidaba y atendía a un leproso, le dijo sin reparo: «Madre, el trabajo que usted hace, yo no lo haría ni por todo el oro del mundo, no tocaría a un leproso». La respuesta de la santa no se hizo esperar. «Yo tampoco lo haría, hijo, por este motivo. Lo hacemos únicamente por Jesucristo, con la fuerza que recibimos de la adoración a Jesús sacramentado. Como me imagino que os ocurre a vosotros, yo tampoco, ni por todo el oro del mundo, haría un discernimiento». Ciertamente, cuando se ama realmente a una persona, de inmediato se acepta sacrificarse por ella y se sufre, y mucho. Pero también sé que no hay alegría materna que se pueda comparar con la felicidad de encender la luz de Cristo en la noche de los hijos. Alegría paterna, es de Santa Teresa Benedicta de la Cruz. Había pensado recordar con vosotros unos puntos cruciales del acompañamiento, tales como la paciencia de escuchar, acompañar la libertad. Están escritos, pero como no puedo abarcar todo en esta charla, voy a dar un salto hacia algunos peligros preocupantes que se intuyen al escuchar a muchas jóvenes en discernimiento. Bueno, cuando digo muchas es porque somos chicas, pero chicos también, es lo mismo, ¿eh? Jóvenes que incluso llevan una dirección espiritual. 4 puntos. El persona a persona, la presencia real no virtual del sacerdote. La psicología no sustituye la dirección espiritual. Ayudar a olvidar, a cerrar heridas. El persona a persona. Siempre me han ayudado estas palabras de la Madre Teresa de Calcuta. No estoy de acuerdo con las actuaciones a grande escala. No presto atención a las estadísticas. Yo creo en el persona a persona. Para mí cada uno es único en el mundo. Me fijo en una única persona. Solo hay uno, Jesús. Es crucial la atención personal, el cuidado de la vocación de las personas antes que de los grandes proyectos e instituciones, porque solo tienen sentido si sirven al bien de la persona. Os voy a contar un ejemplo que últimamente me sorprende mucho. Una joven me dice: «Madre, he estado en una peregrinación con jóvenes cristianos. Guay, guay. Me ha tocado su alegría, su pasión por vivir. Yo no puedo seguir viviendo como vivo. Hasta sentí, madre, necesidad de confesarme, de hablar con alguien hasta el fondo, pero éramos tantos en la peregrinación que era imposible hablar a solas». «Pero hija, después habrás buscado una ayuda», le digo. Sí, he hablado una vez con un sacerdote, bien, me dijo que le escribiese mi historia, mi vida por mail, ya lo he hecho. Le he puesto un WhatsApp, otro WhatsApp para volver a hablar con él, pero todavía no, es que no me ha contestado, es que el pobre está tan liado, madre, está ocupadísimo. De todas formas, no te preocupes, que mi amiga me ha dicho que ella se dirige por Skype. No es lo que más me convence, dice la joven. ¿Y a ti qué te parece? A mí. No puede ser. Los jóvenes necesitan la presencia real del sacerdote. El contacto virtual no puede ni debe sustituir el contacto personal, que sigue siendo insustituible. Lo propio del cristianismo es encarnación, el encuentro personal. Jesús los alcanzó y se puso a caminar con ellos. Con qué ternura escribe el Papa Francisco:
Por la fragilidad de los tiempos en que vivimos, necesitamos la presencia del buen samaritano, una mano que levanta, un abrazo que perdona y salva, una mirada que inunda de un amor infinito, paciente, indulgente, te levanta y te vuelve a poner en camino. Ayudemos a los jóvenes a que el resplandor de la juventud no se apague en la oscuridad de una habitación cerrada, en la que la única ventana para ver el mundo sea el ordenador y el smartphone. Tantos jóvenes han perdido el gusto por vivir, decía el padre. El aguijón de la desesperanza se ha clavado en ellos, se sienten superfluos en el juego de la vida. Vemos jóvenes pasivos, es preocupante, que se aíslan en su soledad frente a sus pantallas, se conectan con el mundo virtual, pero desconectados de los demás, de la realidad, de sí mismos. Jóvenes que se encierran dentro de su círculo impenetrable, refugiados en paraísos artificiales. Jóvenes que anestesian incluso los interrogantes más profundos con un bombardeo de información, pero están faltos de formación, mucha información, falta de formación. Ante la baja autoestima de los jóvenes, con el miedo de fondo de no ser amados, ¿qué daño hace? Las redes les ofrecen cómodamente la posibilidad de camuflar su identidad, obligados a mostrarse distintos de lo que son en realidad, para adecuarse a estándares irreales e inalcanzables. No saben quién son. Presentan gran fragilidad psicológica, vacíos afectivos muy sufrientes y tienden a acurrucarse en la familia como en una burbuja protectora, sin comprometerse a nada definitivo, esclavos de sus ganas. Necesitan vitalmente la presencia del buen samaritano. La psicología no sustituye la dirección espiritual. A mí esto me preocupa bastante, la verdad. No puedo dejar de sentir cierto temor cuando ponemos demasiada esperanza en los resultados de la psicología. No basta desbrozar el camino. Las heridas que no son curadas por una mano redentora se arrastran, se reabren y queman. Siempre son un grave peligro para la vida espiritual y también para la vida psíquica. El fin del hombre no es solo aceptarse, sino acoger a Dios en la vida para poder entenderse a uno mismo y a los demás en Dios. Benedicto XVI lo va a decir con una hondura de fe y una sabiduría únicas. La psicoterapia hoy está muy difundida y es muy necesaria, teniendo en cuenta tantas psiques destruidas o gravemente heridas. Pero las posibilidades de la psicoterapia son muy limitadas. Las almas que están heridas y enfermas, como es la experiencia de todos, no solo necesitan consejos, sino también una auténtica renovación. El sacramento de la penitencia nos brinda la ocasión de renovarnos hasta el fondo en la sangre de Cristo, con el poder de Dios. Ego te absolvo, ya no existe, que es posible porque Cristo tomó sobre sí los pecados. Creo, dice el Papa Benedicto, firmemente en el poder curativo de su amor sacrificial, incluso en las situaciones más oscuras y desesperadas, que libera, ego te absolvo, y trae la promesa de un nuevo comienzo. Y por último, ayudar a cerrar heridas. Qué importante es que el que dirige haga presente el rostro de la esperanza. Dios todo lo puede perdonar, redimir y sanar. Sed rostros de esperanza. Ayudar a creer en el perdón de los pecados. Lo pasado, pasado está. Lo perdonado, perdonado está. Ayudadnos a creer en el sacramento. Creo en el perdón de los pecados. Que el presente no lo determine quién he sido yo, sino quién es Dios, que hoy puede actuar y sigue actuando en mí, y que es capaz de lo imposible. Ayudadnos a leer y releer la vida como historia de salvación, con una mirada reconciliada, y que solo quede una memoria agradecida. Ya acabo, ¿eh? Pienso que os tiene que conmover que se os llame Padre. Padre, os ayuda a hacer memoria constante de la fuente escondida, Abba, la fuente de vuestra vitalidad y fecundidad, de vuestro ministerio pastoral, que se derrama luego en caridad para nosotros. Leí hace poco que un anciano sacerdote le decía a un seminarista: vendrán a ti personas para confesarse. Cuando las veas, piensa cuánta fe te están testimoniando con el solo hecho de decirte a ti sus fragilidades, y a veces vergonzantes. No dudes nunca
que han sido primero tocados por la gracia antes de venir a la dirección espiritual, a la confesión. Pienso que no podéis más que vivir, el sacerdocio es la bomba, no podéis más que vivir en una actitud de asombro por la autoridad que Dios os ha dado. Es una preciosidad, seminaristas, no lo dudéis. No puedo pasar por alto y dejar de agradecer la vida de aquellos sacerdotes que por vivir escondidos en Cristo están siempre tan presentes para nosotros. Los que por estar con Él están siempre para mí. Ahí no llama la atención sobre sí, sacerdotes a los que la gente acude porque corre la voz. Amigos del silencio, callan y hacen, sembradores humildes que derraman amor. Su lema es: conviene que Él crezca y yo disminuya. Escogieron la mejor parte, sencillísima parte, que por inútil nadie disputa y no les será quitada. Estos sacerdotes de sencillez desarmante hacen realidad las palabras de San Pablo. No somos servidores de vuestra fe, no somos señores de vuestra fe, sino servidores de vuestra alegría. Ya acabo, padre. Ya me queda el 4. Tu vocación y misión se cumple en la comunión con tus hermanas. En una ocasión, don Eugenio Romero escribió a los sacerdotes: la comunión es la tierra viviente, sin la cual no es posible vivir ni ejercer el ministerio ordenado. Sin la unidad en el presbiterio es imposible afrontar las pruebas. La unidad debe quedar a salvo por encima de todas las dificultades y adversidades. La unidad debe quedar a salvo por encima de todas las dificultades. Quereros muchísimo. Escribía San Ignacio de Antioquía: cuando reunís con frecuencia, las fuerzas de Satanás son destruidas y su ruina se deshace por la concordia de vuestra fe. Yo veo, los sacerdotes, os necesitáis tanto, tanto unos a otros. No se llega a ser sacerdote solo. Tampoco cumplís una misión en solitario. Bueno, me he leído toda la Presbyterorum Ordinis. Me ha encantado. Me ha encantado. El punto 8, pero no, claro, no lo voy a traer aquí, padre, tranquilo, ¿eh? El Espíritu nos mueve a la unidad. El Espíritu que hemos comulgado en la Eucaristía nos mueve a la unidad desde dentro. Y casi termino la ponencia, pero antes permitidme que os cuente una florecilla, una genialidad de San Francisco de Asís recogida en las fuentes franciscanas. Un día, enterado el hermano Francisco de ciertas actitudes de comparación, de envidia, competitividad entre los hermanos, preguntó: ¿quién es el verdadero hermano menor? Los franciscanos se llaman hermanos menores. Ante el silencio de todos, Francisco respondió: la fe del hermano Bernardo, la sencillez y pureza del hermano León, la bondad y afabilidad de Ángel, la conversación elegante y el don de gentes de Fray Maseo, la contemplación de Fray Gil, la oración continua de Fray Rufino, la paciencia, alegría y simplicidad de Junípero, la fortaleza de Juan de Lodi, la caridad siempre activa del hermano Rogelio, la entrega incansable del hermano Lúcido. Imaginaos los rostros de los que lo escuchaban. Habían preguntado por uno. ¡Qué belleza! Uno no es sin la suma de todos los hermanos. Somos en comunio. Francisco no hablaba en abstracto ni de hermanos lejanos, sino de aquellos con los que vivía, con nombres propios. Quien ama a sus hermanos más que a sí mismo es liberado de la competitividad, de la comparación, de la desconfianza, del juicio, de creerse superior o inferior, de la adulación, del servilismo, de la acepción de personas, de la indiferencia. El que ama es liberado. Quien ama y se sabe amado, lejos de entristecerse por los dones del otro, puede llenarse de gozo por el bien que Dios obra en mis hermanos. El bien de mi hermano es mío, me pertenece, porque somos un solo cuerpo en Cristo Jesús gracias a la Eucaristía. Y en comunión somos enriquecidos en todo. Todo es mío, lo de mi hermano. Mirad cómo se aman, decían al paso de los primeros cristianos, y así llenaban las ciudades de alegría, amándose. Conocerán que sois mis discípulos por el amor que os tenéis, dijo el Maestro. La comunión es misión. La mayor misión es la comunión, querernos. Esto es una bomba para este mundo frío, aterido, solitario. ¿Es difícil ser sacerdote hoy? Último folio. ¿Es difícil hoy ser sacerdote?
Sin duda lo es, sin duda, sin duda. Pero ¿cuándo ha sido fácil? ¿Cuándo ha sido fácil? El verdadero discípulo llega a una identificación tan honda con su Señor que el destino del siervo se convierte en su propio destino. Una escena espectacular del Apocalipsis. Esta me da mucha guerra a mí. Estos que van vestidos con vestiduras blancas, ¿quiénes son y de dónde han venido? Son los que vienen de la gran tribulación. Vienen de la gran tribulación. Han lavado y blanqueado sus vestidos en la sangre del Cordero y gritan con voz potente: la victoria es de nuestro Dios, la victoria es de nuestro Dios. El Cordero es su pastor. El seguimiento de Cristo es un cumplimiento de redención y victoria. La prueba, la tribulación, el drama de la vida no contradicen el camino con Cristo. Es más, lo exigen, dan consistencia a nuestra maduración y adhesión a Él. No es fácil ser sacerdote hoy, no lo es. Pero a nosotros nos ha tocado vivir en este tiempo. Los santos se han preocupado de vivir plenamente y hacer fecundo el momento presente con intensidad y belleza. No hay nada más atractivo que vivir apasionadamente la propia vocación para ser un signo visible de la alegría que Dios da a quien escucha su llamada y la sigue. Y será la misma belleza de la vida la que atrae al deseo de abrazar la fe y la vocación. Termino con las palabras con que Juan Pablo II concluía en Valencia su homilía. La Virgen María, que veneráis con el dulce título de Madre de los Desamparados, se incline con amor sobre vosotros. Que en la gracia del sacerdocio cada uno de vosotros pueda decir también a ella totus tus. La decimos totus tus, totus tus. Gracias. En nombre de todas mis hermanas de Jesu Comunio, os queremos y acompañamos en oración a ojos cerrados, para que permaneciendo en el amor vuestra alegría sea completa. Permaneciendo, sacerdotes, que permaneciendo en el amor rebosen alegría completa. Rezad por nosotras, por favor. Y como nos dice siempre nuestro cardenal Cañizares, ayer mismo me lo dijo: ánimo, sin desmayo, rememos mar adentro. Y me dice: Madre, duc in altum. Sois el tesoro de la Iglesia, los sacerdotes y los seminarios, lo más precioso que tenemos. Duc in altum, por favor, no caigáis, que es lo más precioso. Ninguna otra vida os va a dar ni parecido, ¿a que sí? Lo digo yo, que soy monja, que decir que tengo la autoridad de ser religiosa, por lo menos. Aunque no sea cura, soy consagrada, ¿no? Entonces, muchísimas gracias.